en el corazón del Caribe, donde el sol quema como fuego y el mar susurra traiciones, un barco solitario surca olas traicioneras. La cubierta, empapada de agua salada, cruje bajo botas gastadas. El aire está cargado de sal, sudor, pólvora y un leve hedor a muerte, como un espectro que nunca abandona a la tripulación. Estos eran los piratas, no solo ladrones de los mares, sino rebeldes que desafiaban reyes, leyes y el destino mismo. ¿Cómo llegaba alguien a ese punto? ¿Qué llevaba a un marinero, a una mujer fugitiva o a un joven soñador a convertirse en un forajido que hacía temblar a los imperios coloniales? No bastaba con robar un barco y izar una bandera de calavera. Ser pirata era una odisea de desesperación, valentía y a menudo pura locura. Hoy navegaremos por la edad de oro de la piratería, entre los siglos XVII y XVIII, para desentrañar los 6 caminos que conducían a la bandera negra. Desde marineros aplastados por la miseria hasta criminales huyendo de la horca, cada historia es un fragmento del mosaico que forjaba a estos señores de los mares. Prepárate para un viaje que te hará cuestionar. ¿Tendrías el coraje de abandonar todo y hacer del mar tu hogar? Antes de zarpar, deja tu like, comenta qué opinas de la vida pirata y suscríbete para no perderte las próximas historias. Agárrate fuerte, que el océano no perdona. Deserción de marineros, la huida del infierno flotante. Visualiza un barco mercante, el sol abrasador quemándote la piel, la cubierta oliendo a pescado podrido y algas mohosas. El capitán, con un látigo de cuero en la mano, grita órdenes mientras frotas el suelo hasta que los dedos sangran. La vida de un marinero en el siglo XVII era un castigo vivo. Los salarios, si llegaban, no alcanzaban ni para un mendrugo. La comida, un porridge grisáceo con larvas que aprendías a tragar sin mirar. Los castigos eran brutales, latigazos por un nudo mal hecho o el temido quillazo, donde te arrastraban bajo el barco, con la madera desgarrándote la carne. No sorprende que muchos dijeran basta. En puertos como Nassau, los marineros tiraban sus uniformes al mar y corrían a tabernas donde los piratas reclutaban. Otros se amotinaban, matando o abandonando a sus capitanes. El Guaida de Samuel Bellamy es un ejemplo. Su tripulación, casi toda de desertores, saqueó 50 barcos entre 1716 y 1717. ¿Por qué? La piratería ofrecía lo que la marina negaba: reparto equitativo de botines, menos tiranía y la chance de desafiar a los poderosos. Pero el costo era alto. Cambiaban la servidumbre por una vida donde cada amanecer podía ser el último. El impacto. Las tripulaciones piratas crecían con marineros furiosos, listos para vengar años de humillación. Aguantarías meses comiendo galletas duras infestadas de gorgojos, bajo amenaza de que te destrocen la piel. Ellos no lo soportaron y el mar los acogió. ¿Qué te haría rebelarte así? Captura y reclutamiento. La elección que no era tal. Siente el estruendo de los cañones sacudiendo el aire, el humo quemándote los pulmones mientras tu barco mercante cae. Piratas, con ojos salvajes y sables brillando, invaden la cubierta. Esperas la muerte, pero escuchas una oferta: únete o alimenta a los tiburones. Así atrapaban a muchos. Bartholomew Roberts, que saqueó más de 400 barcos, construyó su leyenda así: las habilidades valían más que el oro. Carpinteros reparaban cascos, cirujanos cosían heridos, navegantes trazaban rutas por el Caribe traicionero. Los diarios de Edward Lowe revelan que los especialistas eran convencidos con una espada al cuello. Pero no todos necesitaban amenazas.
Para un marinero atrapado en un contrato de años, sin ver a su familia ni un céntimo, la piratería era una salida. En 1719, tras capturar el Bethel, Roberts ganó 20 voluntarios en minutos, seducidos por el botín. El impacto. Los barcos piratas se volvían máquinas letales, con tripulaciones mixtas de talento y desesperación. Pero la lealtad era frágil como una cuerda podrida. Visualízate en una bodega húmeda, con olor a sangre y miedo, mientras un capitán pirata te ofrece riquezas o el tablón. ¿Qué elegirías? ¿Confiarías en los hombres a tu lado, sabiendo que también fueron forzados a jurar? Comparte tu opinión en los comentarios. Pobreza y desesperación. El llamado del vacío. Camina por un callejón fétido en un puerto olvidado. El suelo es barro, el aire huele a basura y tu estómago ruge desde hace días. En el siglo XVII, la vida en tierra era una ejecución lenta para millones. El colonialismo, impulsado por el azúcar y el tabaco, enriquecía a las élites mientras aplastaba a los pobres. Las guerras, como la de Sucesión Española, dejaban a exsoldados y campesinos sin trabajo, vagando por ciudades donde el hambre era más común que la esperanza. La piratería brillaba como una luz peligrosa. En Tortuga, las tabernas servían con hombres y mujeres que apostaban su vida por un puñado de oro. Anne Bonny, que dejó una vida burguesa por un sable, muestra que hasta los privilegiados caían en la desesperación. Informes del gobernador de Jamaica, en 1715, hablan de hordas de desempleados uniéndose a los piratas, atraídos por botines que valían más que décadas de trabajo honesto. El impacto. Estos desesperados eran el corazón de las tripulaciones. Su furia hacía que los barcos mercantes se rindieran sin pelear. Pero la verdad era cruel. La riqueza podía ser un puñado de monedas, y el banquete, una rata cocida en agua salobre. Cambiar la miseria en tierra por un barco donde la muerte acechaba. Eso redefine el fondo del pozo. ¿Has sentido un vacío tan grande que cualquier riesgo parecería salvación? Deja tu comentario. Corsarios renegados. De héroes a forajidos. Siente la gloria de un corsario. Cañones rugiendo, la bandera de un rey ondeando. Cada saqueo un servicio patriótico. Con la carta de corso, atacabas barcos enemigos legalmente durante las guerras. Pero cuando llegaba la paz, ¿qué quedaba? Para muchos, como el capitán Kidd, era el vacío. Acostumbrados al mar y al oro, los corsarios se negaban a volver a la vida común. Kidd, que cazaba piratas para la corona inglesa, se convirtió en uno en 1699, ahorcado tras un juicio que sacudió Londres en 1701. Stede Bonner, un rico hacendado que lo dejó todo, se unió a Barba Negra antes de ser capturado en 1718. Para los españoles, Sir Francis Drake era el Drake, un demonio que saqueó galeones y ciudades como Cartagena. La línea entre corsario y pirata era fina como un cuchillo. El impacto. Estos hombres, entrenados en tácticas navales, convertían los barcos piratas en fortalezas flotantes, desafiando escuadras enteras. Pero la ironía cortaba. Ayer, héroe. Hoy, tu cabeza valía una fortuna. ¿Culparías a quien elegía la bandera negra? ¿O crees que la lealtad a un rey vale más que la propia piel? Piensa, ser patriota un día y villano al siguiente. ¿Cómo lidiarías con esa traición? Para un momento, siente el balanceo de un barco bajo tus pies, el viento salado en la cara, el horizonte prometiendo libertad. Parece un sueño, ¿verdad? Ahora suma el hedor de una bodega abarrotada.
los gemidos de los heridos y la certeza de que la próxima tormenta puede ser tu fin. La vida pirata era eso, una revuelta contra un mundo opresivo, pero una danza con la muerte. Comparada con nuestra vida moderna, jefes, deudas, rutinas, la elección pirata parece locura. ¿O sería valentía? ¿Qué te sorprendió más? ¿La brutalidad de los desertores? ¿Las elecciones forzadas de los capturados? ¿La desesperación de los pobres o la traición de los corsarios? Comenta, porque queremos saber. ¿Tendrías el valor de dejar todo por una oportunidad en el mar? Si crees que viste lo peor, prepárate. Los próximos caminos son más salvajes, mostrando que la piratería era tan seductora como letal. Búsqueda de libertad o aventura, el sueño que se volvía pesadilla. Escucha el crepitar de una hoguera en una playa brumosa, risas roncas mezcladas con jarras de ron. Para algunos, la piratería no era huida, sino un llamado mayor. Jóvenes rebeldes, atrapados en aldeas donde cada día era idéntico, o idealistas soñando con una vida sin reyes, veían a los piratas como héroes. En Nassau, hacia 1716, tabernas como la Old Avery rebosaban de soñadores que seguían a capitanes como Charles Vane, seducidos por cuentos de tesoros. Mary Read, disfrazada de hombre, y Anne Bonny, compañera de Calico Jack, demostraban que la piratería no era solo para barbas. ¿Qué hacía únicos a los barcos piratas? Muchos, como el Queen Anne's Revenge de Barba Negra, seguían un código pirata. Reglas escritas, como las de John Phillips en 1724, que garantizaban reparto equitativo y castigos para traidores. Las tripulaciones votaban desde el próximo objetivo hasta el destino del capitán, algo revolucionario en una era de tiranías. Pero el sueño tenía garras. Tormentas tragaban barcos, batallas teñían cubiertas de rojo, y las traiciones eran tan comunes como el ron. La caída de Nassau en 1708, cuando la corona británica retomó la isla, mostró cuán frágil era ese sueño. El impacto. Estos aventureros traían audacia, pero su inexperiencia costaba caro. Soñar con la piratería es fácil hasta que un cañón te destroza. ¿Dejarías tu vida por esa aventura sabiendo que el próximo puerto podía ser tu tumba? ¿O la rutina pesa más que el llamado del mar? Criminales y fugitivos. La bandera negra como último refugio. Escucha el sonido de cadenas arrastrándose, el grito de un capataz, o el silencio de quien huye en la oscuridad. Para criminales, esclavos fugitivos y marginados, la piratería era el último santuario. En el Caribe, los barcos piratas eran un crisol de culturas. Africanos, indígenas, europeos, unidos por el odio a un sistema opresivo. En 1720, esclavos fugitivos se unían a Barba Negra, no solo por sobrevivencia, sino por venganza. Sus ataques a plantaciones costeras, liberando a otros esclavizados, interrumpían el comercio de plata española, como en los asaltos de Piet Hein a galeones. Howell Davis, con tripulaciones multirraciales, mostraba que el mar podía ser más igualitario que la tierra. El código pirata de muchos barcos, como el de Roberts, prometía derechos iguales, impensable en plantaciones o ciudades. Pero no era utopía. Huías de la horca, pero cambiabas por una vida donde la ley era la fuerza. La diversidad tenía su precio. Tensiones y traiciones eran comunes. El impacto. Estos fugitivos traían una furia que hacía temblar a los imperios, pero vivían con recompensas sobre sus cabezas. Piensa en huir de la esclavitud, solo para hallar un barco donde la libertad dependía de saquear o morir. ¿Valía la pena?
Para ellos era todo o nada. Lo más impactante, estos criminales se volvieron leyendas. Sus historias en diarios, canciones marineras y mitos caribeños. ¿Cuál sería tu límite para buscar justicia o libertad? Comparte tu respuesta. Y así, entre deserciones, capturas forzadas, pobreza, traiciones, sueños de aventura y huidas desesperadas, la bandera negra se alzaba en los mástiles. Ser pirata no era una simple elección. Era un salto a un abismo donde héroes, criminales y víctimas se fundían en la sal del mar. Vimos marineros desafiando a tiranos, capturados eligiendo la espada antes que el océano, pobres cambiando hambre por cañones, corsarios traicionando coronas, soñadores persiguiendo libertad y fugitivos transformando odio en leyenda. ¿Qué revela esto? Los piratas no eran solo ladrones, eran sobrevivientes, rebeldes, humanos luchando contra un mundo que los quería de rodillas. Sus historias, llenas de sangre, ron y valentía, nos preguntan, ¿qué es la libertad y cuánto pagarías por ella? La piratería era un espejo del alma humana, seductora, brutal, eternamente compleja. Piensa, ¿qué te llevaría a izar la bandera negra? ¿La injusticia, la miseria o el deseo de vivir sin ataduras? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta historia vive en todos nosotros. Si este viaje por los mares te atrapó, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo capítulo de las leyendas piratas. Hasta la próxima aventura. Mantén los ojos en el horizonte y cuidado con lo que acecha en las olas.